Qué alegría, amigos, volver a encontrarnos aquí en ICM TV, el canal web de la Arquidiócesis de Montevideo, en un nuevo Ser Feliz. Qué desafío, ¿verdad? Ser feliz. Hay tantos libros que te hablan de felicidad, que te tratan de dar fórmulas mágicas, pero en la realidad la felicidad la construyes tú. Porque tu vida es única, irrepetible. Dios te ha hecho así, único e irrepetible. Por lo tanto, tú debes ir construyendo día a día esa felicidad, por eso es una aventura apasionante. Te hablaba el otro día de que Jesús tenía hábitos que nosotros también podemos hacerlos nuestros para que esa felicidad sea plena, duradera. Uno de esos hábitos era la capacidad de alabar a Dios en todo momento. Lo vemos al Señor alabando cuando le dijo a sus discípulos: te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. Pero también lo vemos alabando al Señor frente a su amigo Lázaro muerto. Antes de pedirle a Dios Padre que lo resucite, él comienza, míralo en tu Biblia, lo vamos a compartir al final de este programa de hoy, comienza alabando a Dios. Nosotros, en cambio, nos quejamos permanentemente. Tendríamos que cambiar un poquito la mirada sobre nuestra propia vida para comenzar a aprender este otro hábito de Jesús. Vamos a seguir hablando sobre esto en los próximos programas. Hoy tenemos un invitado de que su experiencia como comunicador, él es doctorado en filosofía. Pero tú has visto seguramente en la tele Vidas, un ciclo muy exitoso. Has visto últimamente un programa que indudablemente también ha sabido rescatar, por ejemplo, el humor en nuestro país, que estaba muy olvidado. Facundo Ponce de León, qué alegría tenerte aquí. Gracias, Víctor, una alegría también estar acá. Dentro de este ámbito, dentro de este último ciclo, ¿verdad?, que estuviste en Canal 12, y que también me hablabas que habías estado colaborando en un ciclo que ahora se reedita, el Destacados. Sí, se reedita con Vale Coaliotti. El año pasado fue el primer año de Destacados y ahí estuve con ella. Fue toda una linda experiencia también. No sabía cómo presentarte. Sé que sos doctor en filosofía, pero también comunicador, sin lugar a dudas. Y por ahí un pajarito me dijo que hasta cantante o algo por el estilo. Bueno, no, cantante no, percusionista sí, también. Pero es más un hobby que otra cosa. No sé, últimamente yo en el último pasaporte había puesto periodista. Llenando un formulario había puesto docente y creo que hoy pondría filósofo. Porque será que me siento que voy envejeciendo, pero creo que es la disciplina que más me define, la filosofía. Que te apasiona, ¿verdad? Que Exacto. te va abarcando, e incluso tienes un proyecto dedicado un poco a eso. Y sí, es la que más me mueve de todas las cosas que hago, es la filosofía, la que engloba, creo, un poco todas, inclusive la de la percusión también. Sos muy conocido. Nosotros quisiéramos en este programa sacar el personaje de la persona, es decir, conocerte un poco más a ti. Bien. Contanos de tu infancia, cómo fue, cómo se manejó, tu familia. Yo soy el primer varón de una familia que somos 6 hermanos. Las 2 mayores son mujeres, Inés y Alejandra, después vengo yo y después hay 3 hermanos, Santiago, Aparicio y Juan. Y nada, crecimos en Punta Carretas, en una casa en la que viven actualmente mis padres, todavía ahí. Ya nos hemos ido los 6 hijos de casa, pero mis padres siguen ahí, sigue siendo el punto de reunión de la familia. Somos una familia muy unida, con ese encuentro dominical diario, que ahora somos muchos, o sea, tenemos en realidad... Nosotros como hermanos les hemos dado a mis padres 12 nietos y uno que viene en camino, entonces juntar a la familia toda es siempre más complejo. De hecho ahora mi madre
tuvo una idea y es, en vez de festejar los cumpleaños de cada uno, se juntan los cumpleaños del mes y se festeja un día los cumpleaños de todos los que cumplieron en ese mes. Y ese es generalmente el momento donde estamos todos juntos. Pero bueno, hoy también estamos bastante juntos por las redes o por correo, también nos comunicamos con esa vía. Y bueno, nada, eso es un poco la constitución familiar. Me eduqué en el Colegio Liceo Alemán, hice toda mi formación ahí. Un colegio para mí muy interesante porque es un colegio que no es que no tiene formación religiosa, sino que tiene múltiple. Yo tenía amigos ateos en clase que hoy son amigos, tenía amigos judíos en clase que hoy son amigos, tenía amigos protestantes o evangélicos y teníamos los que después hacíamos también la primera comunión, había catequesis también, entonces era como lo que hoy se entiende cada vez más, que la laicidad es algo múltiple, no es que no hay nada, sino que hay muchas. Laicidad positiva. La laicidad positiva. Y ahí hice catequesis, tomé la primera comunión con el padre Otto, cerca de acá. Y bueno, lo tengo todo como un recuerdo de mucha plenitud, toda esa etapa. Luego de la etapa liceal, bueno, llega el momento de definir tu vocación. ¿Cómo la fuiste descubriendo? Mira, yo te diría que el proceso arranca en tercero de liceo, 15 años. Y ahí lo tenía claro, carpintero. Quién sabe por qué, pero quería... además, quién sabe por qué, porque siempre fui un tipo de mucha torpeza con las manos. O sea, soy bastante conocido en mi casa y con mis amigos por ser el que rompe cosas, el que se le caen cosas que no se tienen que caer. Pero bueno, y de hecho en el alemán teníamos formación en carpintería, era una materia que venía desde de la manera alemana un poco, nosotros nos enseñaban el trabajo con madera, el trabajo con telas, hacíamos bordados, hacíamos canastas, todo. Y yo en carpintería le quemé el ojo a un amigo con el pirograbador, sin querer, por supuesto, ¿no? O sea, me giré, pero digo, era muy torpe, igual tenía la idea de que el trabajo en la madera era algo interesante. Sigo pensando que es algo fascinante el tema. Después en cuarto tuve la etapa clásica, bueno, voy a ser abogado como mi padre, como mi abuelo. Después en quinto me picó el bicho del teatro, la actuación. Venía de conocer un amigo que es amigo hasta el día de hoy, que me marcó mucho, que es Daniele Finzi, que venía de estudiar teatro en el colegio con König, que era un profesor alemán, que era físico y profesor de teatro, que también tenía. Y ahí dije, bueno, me voy para el lado escénico. Y bueno, y en sexto creo que terminó de decantar que lo que me movía a mí era la filosofía. Tuve un profesor, Bonseñor, que me terminó, digamos, creo que de marcarme eso. Y tenía esta idea, este preconcepto que muchos tienen, que la filosofía no es algo de lo que se pueda vivir, no es algo de lo que uno trabaje. Será una vocación muy linda, pero hay que trabajar de otra cosa. Y con ese prejuicio me inscribí también en comunicación, por esta cosa de que a mí sí me gustaba, que probablemente tenga que ver con lo del arte escénico, me gustaba hablar en público o escribir las cosas que pensaba o ese tipo de cosas. Y ahí hice las dos carreras en la Universidad de la República. Mis padres me dijeron que bueno, que sí, que hiciera las dos, que fuera probando, iba de mañana a una, almorzaba en la cantina y me iba para la otra y así. ¿Qué esfuerzo? Sí, un esfuerzo del cual hoy me siento muy, muy contento. Por supuesto de que la filosofía juega un rol, aunque se le da poca importancia, ¿verdad? Aparentemente en el común diario. Pero es necesario pensar para vivir, ¿verdad? Claro, claro. Es que creo que se le da poca importancia, es raro lo que pasa, porque por un lado es eso que todos tenemos. Yo siempre digo que la mejor manera de explicar lo que uno hace es la comparación con la alimentación. Todos nos alimentamos y no todos somos nutricionistas. Tenemos alguna idea de que el pescado tiene fósforo, de que la naranja tiene vitamina C, pero hasta ahí. Y después hay gente que se dedica efectivamente a ver qué hay en los alimentos, qué es mejor, cómo comer. Algo parecido pasa con la filosofía. Todos estamos necesitando vivir una vida reflexiva, todos buscamos el sentido de las cosas que hacemos. Y habemos algunos que sistematizamos eso y sobre todo coleccionamos lo que se fue diciendo, porque la filosofía es básicamente eso, ver que tu pregunta, aunque es novedosa y te la haces tú por primera vez, ya se hizo de alguna manera.
y lo que respondieron otros seres humanos iguales a vos siempre te puede ayudar, te puede socorrer a componer mejor tu respuesta. Entonces, y en esta sociedad líquida que vivimos, justamente una sociedad muy liviana, donde aparentemente no surgen las preguntas, sin embargo creo que más que nunca están ahí. Están ahí, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Yo no soy una persona apocalíptica frente a la realidad que nos toca, está llena de inconvenientes y de desafíos, pero una de las cosas que más me sorprende es que las preguntas están ahí y son las mismas que hace 2000 años. Exacto. Las mismas, y están ahí, y cada generación los que ves que la traen de vuelta y se vuelven a hacer esas preguntas. Entonces, es verdad que hay muchos peligros, pero también es verdad que lo que nos sigue moviendo antropológicamente son las mismas inquietudes. A veces pueden haber caminos distintos, ¿verdad? O escapismos, algunas preguntas que son preguntas trascendentales, situaciones límites, le llamábamos en la época mía en filosofía del liceo, Sí. En el cual necesitamos de ustedes, ¿no? Sí, sí. Y sí, hay los atajos a veces sirven, pero tienen vida corta como atajos. Hay cosas que uno las tiene... Inevitablemente que Sí. llegan. Sí. Es como, bueno, volvemos a... una buena comida lleva tiempo y hay tiempos que hay que respetar. Vos no podés hacer una pasta rica en 2 minutos porque queda cruda, ni en 25 porque se pasa el punto de... Y con algunos temas vitales pasa una cosa parecida. Uno tiene que dejar que ciertas... Y quizás en ese sentido uno de los problemas de la sociedad actual es el apuro. Exacto. Y una de las grandes cuestiones es la paciencia, el arte de que hay cosas que demoran y que hay que saber esperar, y paciencia es también saber padecer. Y creo que ahí hay una llave de cosas que necesitamos mucho hoy. Ahí estás dando una clave para nosotros que estamos en ir descubriendo, ¿no?, el camino de la felicidad, el darse tiempo, ¿no? Vivimos demasiado apurados, necesitamos hacer un alto, hacernos un tiempo para reflexionar, para pensar, para ver, bueno, a ver en dónde estoy y hacia dónde voy. Seguro. Uno de los programas últimos, Orígenes, ¿no?, que fue todo un suceso, porque lograste rescatar parte de un humor muy nacional, y lo trajiste de nuevo al presente. ¿Cómo te surge la idea de esa producción? La del humor en particular tiene como 2 o 3 orígenes diferentes y simultáneos. Nosotros veníamos de hacer personajes históricos. Habíamos hecho el origen de Artigas, de José Pedro Varela, de Valle y Ordóñez, de los 33 orientales, y estábamos, sin quererlo, adquiriendo como una especie de, bueno, hacemos personajes solemnes, muy importantes y que marcan la historia, y eso a Juan, a Elisa y a mí, que somos los creadores del origen, nos ponía como en un lugar incómodo, decir, no es que, y medio como, bueno, los que nos dan pedagogía a través de la televisión explicándonos historia. No queremos ponernos en ese lugar. Entonces hagamos algo que parece que no es importante para ver cómo en realidad en todo esto no hay que agarrar solo Artigas. Entonces ahí el humor era como casi como el desafío. A ver si se puede hacer el origen con el humor. A ver si con algo que parece que no tiene importancia también se puede descubrir esto. Eso por un lado. Por otro lado, desde Canal 12, Eugenio Restano, el gerente de programación, nos había dicho de que Telecataplum merecía un homenaje. Porque es un programa que, si no, algunas generaciones no van a saber lo que fue ese Telecataplum para los que lo vivieron. Y después, por otro lado, una actriz argentina había declarado en una nota que los humoristas argentinos actuales, para saber lo que es humor, ponían humoristas uruguayos en YouTube, los viejos humoristas. Entonces era como decir, bueno, acá hay algo, acá hay una historia que rescatar. Y siempre el impulso es el mismo. Es interesante y es importante saber qué pasó antes por lo que nos pasa hoy y por lo que nos puede pasar mañana. No solo te voy a contar cómo era Telecataplum, solo por contarte. Exacto. Sino que siempre es, bueno, vengamos para acá. ¿Por qué no está más Telecataplum? ¿Por qué no hay más humor? ¿Está bien? ¿Es que no hay más humor o es que se dispersa? Entonces, todas las preguntas por el sentido del tiempo es porque nos está preocupando hoy. Y esto en el humor era muy presente también. Y ahí nos metimos en ese proyecto que nos terminó llevando casi 3 años.
Nada más ni nada menos. Y 7 programas, que también eso era todo un desafío. Porque todos nos decían, bueno, de Artigas se pueden hacer 10 programas. Hicimos uno. Y de esto decís, bueno, esto será capaz que un programa corto, de media hora, el homenaje a Telecataplum y ya está. Y fuimos entrando ahí, terminamos haciendo 7 documentales con distintos temas, ¿no? El humor y la política, el humor y la nostalgia, el humor y las mujeres, el humor de género, Tinelli, que es esta figura tan controvertida, fue todo un programa, las redes sociales y el humor, lo políticamente correcto, bueno, y ahí fuimos entrando en todas esas cosas. ¿Cómo te ves, Facundo Ponce de León, de aquí al futuro? Ya dijiste hoy, filósofo. Viendo crecer a mis hijos, acá tratando de viajar, a mí digo, tratando de salir de Uruguay para después siempre volver acá, esta cosa de salir, los que nosotros vivimos afuera con mi esposa por el doctorado y después por el trabajo con la compañía Finzi Pasca y esta cosa de poder ir y volver es una cosa que a nosotros nos hace muy bien, nos oxigena, nos da como una energía. Pero nada, me imagino con mi hermano haciendo ficción. No sé si me imagino o es como el lugar al que queremos llegar. Seguir haciendo documentales, pero también incursionar en el terreno de la ficción y me imagino aportando desde ese lugar a la cultura del país. ¿La fe cristiana te ha ayudado en todas estas etapas, en todos estos emprendimientos? ¿Sabés qué me pasa? No sé qué es para mí vivir sin fe cristiana. Entonces es raro, yo desde que tengo conciencia de mí mismo, siento que hablo con Él, que rezo, que está ahí. Entonces te diría que sí, pero también para saber tendría que... los que tenemos fe, creemos. Entonces yo no sé qué es no creer. Entonces a mí por eso me gusta mucho estar con los ateos. ¿Cómo es no creer? Y no pienso que sea... ni una bendición ni un castigo, parto de ahí, parto de que creo. Me ayuda porque a veces rezo, me ayuda porque mi interés, la vida de Jesús es siempre una fuente de inspiración y los valores que están ahí son los valores que yo trato de llevar a mi vida toda. Pero no me imagino sin esa creencia. No sé cómo es estar afuera de esa creencia. Estupendo. Facundo Ponce de León, usted tuvo una muestra más, un conocimiento más, se ha acercado más al corazón de Facundo. Gracias por compartir esa vivencia. Si te vas de viaje, que sea no queremos perderte acá en el Uruguay. Gracias, Víctor, un placer estar acá contigo. Al contrario, el placer ha sido nuestro, toda nuestra querida audiencia está muy placentera realmente de tenerte en ICM TV. Gracias. La palabra de Dios siempre arroja luz en esta búsqueda de la felicidad. Y hay un elemento que hablábamos al comienzo del programa, era que la capacidad de alabar a Dios, de reconocer su presencia, de reconocer su grandeza, porque es una forma de decirle al Señor que Él es el que controla toda nuestra vida. Por eso el apóstol San Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. Qué palabras que parecen difíciles de aplicar en nuestra vida. Den gracias a Dios en toda ocasión. Y uno se pregunta, ¿dar gracias a Dios por lo malo que ocurre en mi vida? ¿Dar gracias a Dios por un sufrimiento? ¿Dar gracias a Dios por un dolor? Parece cosa de locos, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? En la matemática de Dios, 2 más 2 no es 4. 2 más 2 puede dar un número ilimitado. Porque Dios mira las cosas no con nuestros criterios humanos, sino desde su ángulo todopoderoso. Él escribe derecho con líneas torcidas y lo que nos parece difícil hoy, en un tiempo comprenderás
que realmente Dios permitió eso, no lo quiere nunca nuestro mal ni nuestro sufrimiento, pero Él permitió por algo, para algo, eso que ha ocurrido en nuestra vida. Depende de nuestra fe, depende de que confiemos en Él, depende de que depositemos todo nuestro futuro y nuestras circunstancias en las manos del Señor. Aprender a alabar a Dios, a dar gracias a Dios por todas las cosas. Qué desafío tremendo, pero es parte de hacer la vida más feliz. Gracias por acompañarnos en este programa. Te invito al próximo martes que sintonices ICM TV una vez más para ver otro programa de Ser Feliz.